le va, doctor? Tengo el ritmo en la sangre. Comandante terrible, ¿eh? ¿Usted nació en Puerto Rico? Sí, vengo del Caribe. Y una cosa impresionante, se me mueve todo. El reggaetón en la sangre, Sí, ¿eh? sí. Tiene un Caribe. Está Daddy Yankee y vengo yo atrás. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Tengan la más cordial bienvenida a estos, nada más y nada menos que Ojo con los Medios, no te lo vas a perder. Estamos todos los días de 18:45 a 19:45 con un lío en la cabeza vengo hoy. Mire, me hizo investigar usted, doctor, y ahora no sé por dónde. Tenemos un montón de cosas. Hoy es un programa especial. Sí, en programa especial. Creo que nunca tuve tanta información para procesar y con tanta dificultad para entrelazarla. Es decir, es un hormiguero eso. Vio que los hormigueros tienen esos caminitos, pero se bifurcan en cientos de miles de caminos. Bueno, me parece que el tema de hoy es eso. Las bifurcaciones de esos caminos llegan a lugares impensados. Vamos a empezar a poner en contexto. Van a tener paciencia. Hoy es un programa para quedarse sentado, sentada frente al televisor y tratar de entender lo que vamos a poner sobre la mesa y al aire. Un programa para grabar, diría también. Me parece que es un programa que no está mal. Vamos a ver si lo explicamos bien. Sí. Es nuestra función aquí. Hace un año más o menos empezaron a salir unas columnas en este periódico semanal. La Época, cuyo director es Hugo Moldis, un articulista, Jaime Salvatierra, comenzó a realizar una serie de revelaciones sobre... Ya lo voy a quitar, no se van a... Excelente. Pero el director te ganó ahí muy bien, ¿eh? Le gané yo, le avisé. Bien, los artículos de Jaime Salvatierra empezaron a hacer algunas revelaciones sobre cuestiones internas de la embajada estadounidense en La Paz. Todos quienes estamos en el medio y quienes son consumidores de La Época seguramente han seguido sus columnas y sus revelaciones. Esto generó una serie de tensiones internas y desbarajustes dentro de la embajada gringolandis. Nosotros le fuimos siguiendo el hilo a estas historias que tienen que ver con campañas de desprestigio de la CIA y de la DEA contra Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social, contra Juan Ramón Quintana, la complicidad o las operaciones de agentes de la CIA para sacar del país a Ostreicher y algunas otras cuestiones más. Entonces nosotros en el último tiempo venimos diciendo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando en la embajada? Pusieron ahora a un encargado de negocios. Primero sacaron a Memot, ahora pusieron a uno con un perfil que ya después veremos, pero lo ponen por 3 meses, después va a venir otro. Vamos a analizar los perfiles de estos compañeros gringolandes que están llegando a la embajada aquí en la Avenida Arce. Y bueno, ahora dijimos, tenemos el programa, tenemos el espacio, vamos a reunir toda esa información a ver para dónde nos vamos. Es muy interesante ver cómo los perfiles de los embajadores o desde el 2008 aquí en Bolivia, los encargados de negocios, no son inocentes. Son personas que han hecho cursos o entrenamientos muy específicos y que han estado en países con situaciones muy especiales donde han sucedido cosas que los han beneficiado a Estados Unidos y donde estos embajadores tuvieron una actuación muy particular. Saludamos a toda la misión diplomática y militar gringolandis, fanática de nuestros productos televisivos desde hace demasiado tiempo. Y ahora pasamos a contextualizar toda esta información y a ponerla a disposición de la opinión pública. Téngannos un poco de paciencia. No va a ser hoy el mejor producto televisivo porque tenemos que leer muchas cosas, pero por algún lado vamos a arrancar y va a ser con una declaración de Evo Morales. Vamos a recordar un poco cuando el presidente del Estado Plurinacional expulsó al embajador gringolandis Philip Goldberg. Me eximo de hacer comentarios sobre la labor de Philip Goldberg y sus antecedentes, creo que más o menos todos los conocemos. Eso es un currículum vitae profuso, el de Philip Goldberg. No solo aquí, en la ex Yugoslavia, personaje... Un cuate, un verdadero cuate. También el día que expulsó a la USAID,
¿Por qué vamos a poner estos acontecimientos en pantalla? Para tener un poco de memoria, para tener un poco de contexto y para graficarnos que cuestiones políticas como estas, por parte del presidente Evo Morales, o por ahí también hay una declaración de Hugo Chávez, son las razones que explican los procesos conspirativos impulsados desde Washington, porque le molestan tanto estos gobiernos, principalmente los del bloque del ALBA, y quieren a toda costa salir de ellos. Y como la conspiración continúa, vamos a poner todos estos elementos sobre la mesa, pero iniciamos entonces con ese archivo. Ojo con los medios y con los archivos, vamos. El que conspira a la democracia y sobre todo el que busca división de Bolivia es el embajador de Estados Unidos. Este señor es un experto en alentar conflictos separatistas. Hoy día, delante de ustedes, delante del pueblo boliviano, declaro al señor Goldberg, embajador de Estados Unidos, persona no grata. Enviar hoy al embajador haciendo conocer la decisión del gobierno nacional de su presidente para que urgentemente retorne a su país. No queremos gente separatista, divisionista, ni conspiren contra la unidad. No queremos personas que atenten contra la democracia. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. ¡Ya basta! Quiero informarles, hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia. Se va a USAID de Bolivia. Pido al hermano canciller comunicar inmediatamente a la embajada de Estados Unidos. Nunca más USAID, que va manipulando, que va utilizando a nuestros hermanos dirigentes. Estados Unidos, que durante décadas, doctor, hizo lo que quiso en América Latina, no se banca que haya presidentes como estos y que digan y que tomen acciones como las que toman y han tomado. A partir de que existen estos presidentes, existen procesos conspirativos y desestabilizadores para derrocarlos y volver a lo que pasó durante todas estas últimas décadas. Sí, esta es la década perdida para Estados Unidos. La gran parte de los gobiernos en Latinoamérica se han convertido en gobiernos independientes. Durante este lapso ha nacido la Unión de Naciones Sudamericanas, ha nacido la Comunidad de Estados del Caribe y de América Latina sin Canadá y sin Estados Unidos. Se han tomado acciones muy lejos de la histórica dependencia cuando políticos, gobernantes iban a golpear las puertas de la Embajada de Estados Unidos a preguntar qué hacer o directamente recibían órdenes de Washington para ver qué política tenían que llevar adelante. Y esto obviamente ha profundizado los intentos divisionistas, los intentos injerencistas, los intentos desestabilizadores y los golpes directos como han ocurrido exitosamente en el caso de Honduras en el 2009. Bueno, sobre la desestabilización en Bolivia y en América Latina, sacamos también del archivo una declaración de la senadora, nuestra presidenta Gabriela Montaño. Vamos. El 2007 y 2008 en Bolivia hubo un intento de golpe cívico prefectural que tuvo como epicentro el oriente del país y muchas inclusive hasta las recetas en términos discursivos que vimos en Bolivia el 2007 y 2008, la volvemos a ver en Venezuela en esta semana, las hemos visto en Ecuador en su momento también, las vemos como intento de desinformación en Argentina. Es decir, a ver, hay un libreto en el que solo se cambian a veces los nombres del presidente, de la presidenta,
de algunos actores políticos, pero sigue siendo el mismo libreto. Es que se caracteriza como autoritario, como dictador a un presidente electo por el voto de la gente, se está queriendo hacer desvanecer el valor de la voz del pueblo boliviano, venezolano, ecuatoriano, argentino, brasilero, el que fuera. También redes que tienen que ver con la cooperación internacional, que van a meterse en la política de cada país y que van a ir a financiar mecanismos de propaganda política, por un lado, de conflicto en otros casos, van a ir a financiar directamente conflictos en nuestros países, a sostener huelgas, a sostener bloqueos, piquetes, etc. Bueno, alimentar conflictos, desprestigiar la imagen de nuestros líderes, aspectos fundamentales de todas estas campañas impulsadas por los organismos de inteligencia de Estados Unidos, que claro, usted dirá, bueno, pero esto no se puede demostrar, siempre están detrás de lo mismo. Lo cierto es que son actividades muy bien remuneradas, son permanentes y obviamente permanecen a espaldas de la población y de la opinión pública, porque es obvio que los organismos de inteligencia de la principal potencia mundial no van a estar dando propaganda a sus operaciones secretas para desestabilizar a los gobiernos del ALBA, que realmente son una afrenta para sus intereses geopolíticos en su patio trasero, además. Nos parecía hasta hace algún tiempo que eso de patio trasero era algo antiguo y pasado de moda. Sin embargo, tanto John Kerry como el otro día también veíamos a Marco Rubio, el senador ultraconservador, que tiene posibilidades de aspirar a la presidencia, lo vuelven a poner sobre la mesa. Lo ponen sobre la mesa y no es que es un término acuñado en las últimas décadas. Es un término que se utilizó con la doctrina Monroe en el año 1823. Entonces, Estados Unidos, como lo decía José Martí, digamos, es un peligro por sus apetencias imperiales para América Latina. La injerencia no es nueva, lo que sí es nuevo o lo que sí es más novedoso es la capacidad tecnológica para eso. Y esta capacidad de injerencia se vio con el caso Snowden. Es decir, Estados Unidos espiando a escala mundial a millones y millones de personas, incluido a líderes que considera aliados. Es decir, Estados Unidos, con tal de tener un dominio global de la humanidad, realiza todo este tipo de cosas. Vamos a empezar repasando de estas publicaciones de Jaime Salvatierra que les comentábamos anteriormente en el periódico semanal La Época. Un raconto que él hace, y nosotros vamos a tomar como propio prácticamente, de algunos casos en donde participó directamente la Embajada de Estados Unidos y la CIA en La Paz durante estos últimos años. No nos vamos a ir muy para atrás para no mezclar demasiado las cosas. Comenzamos la lectura, si nos permiten. El presidente Evo Morales, dice número 1, denunció en febrero de 2009 la presencia de un activo agente de la CIA, Rodrigo Carrasco, en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y su participación en la actividad ilegal que arrastró a Santos Ramírez. Un primer elemento, la CIA metida en YPFB y en particular en un caso de corrupción, pero la CIA metida en la principal empresa estatal nacionalizada de Bolivia para controlar de cerca y operar políticamente lo que ocurre allí. Número 2, doctor. Número 2 se refiere a la participación de la CIA en la planificación y conducción del movimiento separatista impulsado por dirigentes de la llamada Media Luna, cuyas acciones fuertes se llevaron a cabo en 2008 y primer semestre de 2009. El gobierno puso al descubierto la participación activa del embajador Goldberg en esos planes, el embajador que nombramos en estos tiempos y que vino con su experiencia de la ex Yugoslavia para separar a Bolivia. Ahí está, Goldberg, un capítulo destacado en todo esto que generó nada más y nada menos, por primera vez en la historia, que un presidente boliviano haya dicho, lo veíamos recién, no aceptamos planes separatistas en nuestro territorio. Goldberg, chau. Sigo, número 3. En febrero de 2008, la unidad de investigación Rose de ABC News puso al descubierto la actividad ilegal de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, quienes solicitaron a becarios Fulbright y voluntarios de los cuerpos de paz. Cuerpos de paz que vienen después, algún día vamos a hablar de los cuerpos de paz. Cuerpos de paz en la época del presidente Torres. A recopilar y sistematizar
temas de interés de la CIA dentro de los programas del gobierno boliviano. Ahí vemos, bajo la tapadera de supuestas ONGs o becarios que llegan a Bolivia con fines humanitarios, operaciones de inteligencia. El escándalo se desató a partir de la denuncia del joven estudiante del programa, John Van Schaik, ¿se acuerdan de ese caso? Quien denunció que el entonces funcionario de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, Vincent Cooper, le pidió su cooperación para la búsqueda de información. Este fue un caso muy resonado, porque claro, estos becarios que vienen, jóvenes, muy bonitos, con pinta de buena gente, en labores humanitarias, choquitos ellos, llegaban a la embajada y desde la embajada funcionarios de inteligencia le decían: allí donde vos vas a hacer trabajo de campo, averiguanos por favor si hay trabajo de venezolanos o cubanos y después venís y nos haces un informe para ver cómo trabajan. Inteligencia, entonces, penetración desde jóvenes becarios distribuidos en distintas partes del territorio boliviano. Número 5. La 5 es un caso muy alarmante y es la detención el 18 de marzo del 2012 de un auto de la Embajada de Estados Unidos con placa de emisión internacional que estaba asignado a la NAS, cuando transportaba armas, municiones y equipo de comunicación desde el departamento de Beni rumbo a la ciudad de Santa Cruz. Este operativo contó con la cooperación del jefe de la policía del Grupo de Seguridad Policial que brinda protección a la Embajada norteamericana, que es el capitán Roger Iván Costas Heredia. Esto muestra... Me acuerdo de este caso también. ¿Cómo nos olvidamos, no? Y aparte estamos hablando de un auto con placas de la Embajada transportando armas, municiones y equipos de comunicación especiales desde 2 departamentos de la llamada Media Luna. Imagínese usted un auto del consulado boliviano en Washington repartiendo armas a grupos X, cargado de armas, transitando por Estados Unidos, lo que ocurriría. Esa es otro caso de flagrante injerencia. Esto también lo que desnuda y que aparece en las investigaciones es la policía, miembros de la policía boliviana que ofician de seguridad o participan en actividades en la Embajada de Estados Unidos son cooptados y terminan realizando actividades de espionaje e inteligencia u otras para la propia embajada. Para Gringolandis, estamos repasando estos casos que a veces se nos olvidan por la vorágine en la que vivimos. Bien, otro caso es la destitución del jefe del Grupo de Seguridad de la Policía Nacional, encargado de la protección de la embajada. ¿Por qué lo destituyeron? Porque en vez de trabajar para la Policía Nacional Boliviana, el capitán Luis Gutiérrez, permitían que se emplearan a otros de sus colegas en tareas de inteligencia encargadas por la Embajada de Estados Unidos. Esto ocurrió hace 3 años nada más. Otro caso más, el empleo de policías bolivianos ligados a estas mismas tareas de inteligencia que ya también hablaba el doctor más temprano. El empleo de policías bolivianos del Grupo de Seguridad asignado a la Embajada por el Batallón de Seguridad Física Estatal en tareas de inteligencia. Estos policías bolivianos trabajaban en cumplimiento de instrucciones de Thomas Scallon, Alejandro Lee Johnson y Luis Adolfo Palma, todos o estadounidenses o mandos bolivianos trabajando para la embajada. Existen sobrados ejemplos de policías asignados a la embajada que son reclutados por los jefes de la oficina de seguridad de ese país para que abandonen su carrera policial y pasen a la nómina del grupo de seguridad interna de la embajada, esto desde mayo de 2011. Entre estos policías que pasan a realizar tareas de inteligencia para la embajada se encuentran, y nombra a varios: Horacio David Bayón Macías, la teniente Karen Ibis Vargas Sosa, el sargento segundo Alexander Calizaya, el sargento Daniel Huasco Aruquipa, entre otros. O sea, policías bolivianos que trabajan en la seguridad de la embajada, que van siendo obviamente cooptados por la inteligencia y la seguridad estadounidense para que remitan a Washington y no a donde deberían, que es a la Policía Nacional Boliviana. Por acá hay algún caso más, el 8 del empleo. Yo diría que con el 8 hay que tener ojitos si anda por la zona del búnker de la Avenida Arce. Para los que viven por la Avenida Arce, el empleo de policías del Grupo de Seguridad de la Embajada en tareas de inteligencia en el sector externo de la Embajada, donde los policías bolivianos son obligados a disfrazarse de lustrabotas, heladeros y dulceros para buscar información. Usted se acerca, comandante, y le dice: ¿me lustra, jefe? Sí, ¿cómo anda usted? ¿Usted qué hace? ¿En qué trabaja?
¿Qué? Y van ahí. Sí, sí. Entre estos figuran René Luis Chuquimia y Frede Huancas Quisber, los cuales ocupaban los puestos fijos de lustradores de calzados, uno en la calle 6 de agosto y el otro en la avenida Arce. Otro caso llamativo es de la policía Viviana Caballero Corrales. Me parece que tiene un llamado de la embajada. Sí. Corrales dice, me perdí, Aquí. que fue obligada a una policía a vestirse de dulcera para hacer tareas de inteligencia en el entorno de la embajada Gringolandis. Bueno. Hay otra, dentro de este raconto, está otra denuncia, en este caso comprobada, dice, del gobierno boliviano sobre las cercanas relaciones, el intercambio de llamadas telefónicas entre el dirigente indígena Rafael Quispe y Eliseo Abelo, que es un funcionario de la embajada norteamericana que está a cargo de los contactos con el sector indígena. Las llamadas jamás fueron desmentidas por la legación norteamericana y se produjeron en momentos en que se llevaba adelante la marcha del TIPNIS, y en que salían correos electrónicos desde la embajada de los Estados Unidos pidiendo apoyo financiero a los marchistas. Recordemos el TIPNIS, entre 2011 y 2012, fue un tema, quizás el tema más álgido de la política nacional boliviana. Esa marcha opositora al gobierno, bajo una fachada indigenista, llevada adelante de manera muy hábil. Con apoyo de ONGs ecologistas, entre comillas. Con una causa justa, una reivindicación justa. Territorial, exactamente. Pero, lamentablemente, con contactos directos entre sus líderes y funcionarios de la embajada de los Estados Unidos, cosa que deslegitima, siempre lo decimos, ¿no? O sea, se puede hacer y se debe hacer oposición a todos nuestros procesos, pero no en confabulación justamente con la potencia del norte, sino quedas totalmente deslegitimado. Y además con las injerencias y con el daño que ha hecho Estados Unidos en este continente en los últimos 2 siglos, me parece que una causa justa avalada por un país como Estados Unidos, que ha hecho tanto daño a este continente, queda completamente deslegitimada. 11 dice, la reunión del 25 de mayo de 2010 entre el oficial de la CIA Ian Hayward. Fíjense que cuando nombra a oficiales, a policías, a dirigentes, siempre con nombre y apellido, ¿no? Esto le da una sustentabilidad a la denuncia. Reunión del oficial de la CIA con 2 dirigentes de Caranavi, incluso dice en el Beans Coffee Bar. El encuentro se dio 3 meses después de que se registrara un enfrentamiento entre pobladores de Caranavi y Palos Blancos. Eso también lo recordamos, cosa que causó 2 muertos lamentablemente, por el lugar de instalación de una planta procesadora de frutas. Se pregunta Jaime Salvatierra qué intereses tenía la embajada y la CIA en estos dirigentes. Número 12. Número 12. Habla del continuo trabajo subversivo y de influencia política de la embajada de Estados Unidos sobre líderes originarios y campesinos a través del programa del Winter Institute, que ofrece becas gratuitas de 2 meses en Estados Unidos con el objetivo de ganarlo a sus planes contra el proceso de cambio. Uno de sus graduados en 2007 y activo colaborador de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia para el sector cocalero es Pánfilo Montesinos Yanque, sospechoso implicado en la desaparición del dirigente Ramiro Choque de la COFECAI. Bueno, ahí está. Mirá, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que venimos contando. Tenemos penetración de la embajada en fuerzas de seguridad. Fuerte, ¿no? En la Policía Nacional, fuertísimo, y no solo en Bolivia. En Ecuador, el presidente Rafael Correa ha expulsado a diferentes funcionarios estadounidenses acusados de manejar directamente la policía. En Brasil también, recordemos que en diferentes casos está muy influenciada la policía brasilera por la embajada, por los agentes de la CIA. Entonces tenemos infiltración en YPFB con un colaborador de Santos Ramírez. Participación directa e incitación del conflicto separatista que nació con el tema de la media luna. Exactamente, y tratando de imponer lo que se conoció como la nación Camba, es decir, que había argumentos históricos y políticos y geográficos para que la nación Camba se separara de Bolivia. Policías mandados a hacer diferentes labores en el círculo cercano a la embajada en la avenida Arce para que den información sobre cuestiones de inteligencia. Eso hasta se podría comprender un poco más porque podemos decir que tiene que ver con la seguridad de la embajada,
como para lavarles un poco Sí. la cara, un poquito. Bueno, me parece otro caso... Aunque son policías bolivianos trabajando para la inteligencia estadounidense. Sí, Pero eso bueno. me parece que eso es lo que hace mucho ruido. En todo caso, si ellos tienen su personal de seguridad y deciden hacer sobre el perímetro de la embajada algún tipo de investigación o seguimiento o precaución es otra cosa, pero utilizando efectivos policiales nacionales, me parece que el otro caso llamativo es y preocupante es el transporte de armas, municiones y equipos de comunicación. Transporte de armas en vehículos de la propia embajada. Dentro del territorio nacional. Exactamente. Y creo que hay un caso que está claro, que fue la fuga del senador Roger Pinto, ¿no? La fuga con parte del personal de Saboya, de la embajada Eduardo de Saboya, Brasil, muy amigo de Larry Medmont. acusados de ser cooptados por la CIA estadounidense. El tema del TIPNIS, interacción con los líderes indígenas de la manifestación en el TIPNIS, interacción con los líderes de la protesta en Caranavi. Bueno, ¿qué más? Hay muchos elementos y Fíjese. muy contundentes. Fíjese la información, y por eso nos detenemos a darla, porque tiene muchos detalles. Pero las actividades de inteligencia no solo eran instruidas y monitoreadas desde el edificio de la Avenida Arce, dice en otro párrafo este articulista. Se lo hacían también desde casas de seguridad situadas fuera de ella, como la ubicada en la calle 2 de Irpavi, número 511. Acá tenemos un elemento nuevo, la instalación de casas de seguridad para realizar labores de inteligencia por parte de una potencia extranjera. Esta casa, a cargo del exteniente coronel Roberto Vargas y el militar retirado Miguel Maceda, alias Brian, era empleada para sus operaciones por los Security Detection o policías no uniformados, encargados de realizar actividades de inteligencia. Eso también, establecieron una especie de empresa privada de seguridad, que en teoría no tiene nada que ver con una cuestión estatal o de la propia embajada, conformada por policías bolivianos a los que le dicen, bueno, ¿cuánto ganás vos de policía? X. ¿Por qué no venís? Nosotros hacemos una agencia de seguridad privada, te vamos a pagar 4 veces más. Y realizás inteligencia, obviamente, para nosotros. Dice también que las labores de inteligencia de estos policías no uniformados también se utilizaban espacios como el Hotel Ritz, el Europa y el Camino Real. Bueno, estas son... Esos son hoteles en los cuales... Qué impunidad me resulta eso, ¿no? Porque son hoteles en zonas céntricas, muy conocidos, con mucha circulación de personas, ¿no? Otro caso es el de Felipe Cáceres, que vamos a denunciar a continuación. 1 de mayo de 2013, Evo Morales expulsa a la USAID. Ya había hecho lo propio con la DEA en 2008. Pocas semanas después de esta expulsión sale a la palestra pública una campaña de desprestigio impulsada por la CIA para atacar y ligar al narcotráfico al viceministro de Defensa Social, un dirigente cercano a Evo Morales. Hablamos de Felipe Cáceres. Claro, si ligamos a una personalidad, a un funcionario cercano al líder de gobierno, al narcotráfico, ¿qué esperaba Estados Unidos? Que después de que salga esta denuncia ligando a Felipe Cáceres al narcotráfico, como ya había ocurrido, por ejemplo, con Sanabria, con su detención en los Estados Unidos, que la prensa opositora y los partidos digan, si Cáceres está ligado al narcotráfico, es tan cercano a Evo, que Evo también es un narcotraficante. ¿Cómo operaron en este caso, doctor? ¿Tenés los detalles Sí. por ahí? Tengo entendido que ingresaron algunos agentes o trabajaron con agentes de la CIA en Santa Cruz. ¿Cuáles son los detalles? Sí, hay 2 agentes de la CIA y de la DEA trabajando en un operativo encubierto para perjudicar al viceministro Felipe Cáceres, que recordemos además es ex dirigente cocalero, es ex alcalde de Villa Tunari, digamos, la localidad muy fuerte, y es un amigo y dirigente personal, digamos, muy cercano a Evo Morales por su lucha en el Chapare contra el intento de erradicación de coca y los diferentes gobiernos entre los 80 a los 90 y la primera mitad de los años 2000. Hay 2 agentes
de origen italiano, son italoamericanos, que son David Wayne Pais y Berti Davo Castorino. Estos viven en Bolivia. Sí, sí, esos hace muchos años están radicados en Bolivia, incluso se han juntado con mujeres bolivianas, se han casado, tienen una fachada de empresarios en la zona de Santa Cruz. Y estos lo que habían armado son especialistas en operaciones encubiertas, en filtraciones, en plantar datos falsos, en generar todo un clima para una trampa para hacer caer a diferentes personalidades que ellos consideran que deben caer. David Wayne Pais y Bert Davi Castorino. Exactamente. ¿Estarán siendo así? Bueno, me imagino que el gobierno, no, estoy pensando si el gobierno tomó nota de todas estas, me imagino que sí. Adelante. Sí, yo creo que sí. El primero, David Wayne Pais, se infiltró en la policía boliviana como instructor de artes marciales. Ah, muy bien. En tanto que el otro, Davo Castorino, qué lindos nombres, deberían ser cantantes estos, bien. Cantantes italianos. En sus momentos libres sí, van al... Se convirtió en enlaces entre La Paz y grupos de extrema derecha de Santa Cruz. En este caso, quizás el dato de más gravedad, porque lo que han hecho es contactar y cooptar a policías o ex policías para que armar una causa en la cual declaren a Felipe Cáceres como un vínculo con grupos narcos. O sea, perdóneme, que el agente David Wayne Pais, que está casado con una ciudadana boliviana, vive en Santa Cruz, se infiltró en las fuerzas de seguridad como profesor de artes marciales. Una vez realizada esa labor va y dice: doctor, ¿viste qué lindas clases de artes marciales que doy? Si te doy $500,000, podrías declarar en contra del viceministro Cáceres y ligarlo al narcotráfico. Más o menos es así, a muy grosso modo. Exactamente. El otro caso, el de Davo Castorino, dice que le asignaron la tarea de contratar por posibles denunciantes contra el viceministro Cáceres. Exactamente. Por supuesto que toda esta información fue desmentida lo aclaramos, por la Embajada de Estados Unidos en La Paz, en este caso por una entrevista que brindó en su momento el ex encargado de negocios Larry Memot al periódico Cambio. Obviamente Estados Unidos jamás va a admitir que realiza tareas de inteligencia para desestabilizar a un gobierno en ninguna parte del mundo. Sin embargo, después se descubrió que muchas de estas acciones eran hechas a espaldas de Larry Memot, que finalmente, por cuestiones derivadas de estos casos, tuvo que dejar su cargo de encargado de negocios y volver a los Estados Unidos. Claro, terminó en una situación complicada porque tuvo que salir a desmentir una situación que fue hecha a sus espaldas. Entonces quedó digamos, tecleando en el aire. El otro agente encubierto de CIA-DEA que decíamos, Berti Davo Castorino, se ocupaba de enlaces entre grupos paceños y grupos santacruceños con intenciones de terminar con el gobierno de Evo Morales. Entre las personas que contactó este agente se encuentra el fiscal cruceño Álvaro de la Torre, que está vinculado con grupos de extrema derecha cruceños. La nota agrega que ese encuentro fue en una discoteca, un bar discoteca llamado Vudú, y que había $500,000 para la Torre para cuando las denuncias contra Felipe Cáceres se hagan efectivas. Es decir, cuando tengan la causa armada, los testigos, todas las personas que iban a declarar y más o menos el entramado por lo cual se lo quería acusar al funcionario, ahí esto iba a caer en el fiscal, quien tenía que viabilizar esta causa y a cambio iba a recibir $500,000. Esto me hace recuerdo, doctor, que allá por inicios de la década del 90 hubo una operación montada por la CIA, y esto está documentado también, para destruir al entonces presidente del Tribunal Constitucional. Exactamente. Que si no recuerdo mal se apellidaba Oblitas. ¿Qué pasa? Juan Carlos Oblitas, creo que era. No recuerdo el nombre. Este magistrado se había opuesto, había dicho que el proceso de privatizaciones, de capitalización, no era constitucional. Como era una cuestión de Estado para Estados Unidos, imponer las privatizaciones, llamada capitalización o como fuera, en toda nuestra región, le montaron una campaña para ligarlo a la corrupción, se lo quitaron del medio y luego legalizaron o constitucionalizaron
Claro, es decir, la Oblitas capitalización. era el miembro de la corte que con su voto impedía que se rifara y se vendieran los activos y los recursos de este país. Y hasta involucraron en este caso a un viejo agente de la CIA nicaragüense que vino a montar el escenario para desprestigiar y hacer que renuncie Oblitas a su cargo, una persona considerada intachable, digamos. Es decir, imagínense el poder que tienen, que se han cargado a un presidente de la Corte Suprema de Justicia de un país. Con esto estamos diciendo que estas acciones conspirativas o planes para defenestrar a determinada figura y afectar la imagen del gobierno no son nuevas, o sea, y aquí y cumplen un rol clave aquí los medios de comunicación, como reproductores de estas informaciones que son falsas o como cómplices. Bien, en este marco ingresaron a Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra, 2 agentes de la DEA, sin la autorización aparentemente y el conocimiento del encargado de negocios, Larry Memot, tenemos incluso sus nombres por acá, para llevar adelante todo este complejo entramado. Recordemos que la DEA ya había sido expulsada de Bolivia en el año 2008 por el presidente Evo Morales. Sin embargo, en esta operación clandestina ingresaron 2 de sus agentes. Son Salvador Leiva y Edgar Fernando Fritz. Que ingresaron como turistas. O sea, extrañamente, es uno de los datos que yo creo que Larry Memot, cuando le hacen la entrevista a Cambio, no pudo explicar, que es por qué ingresan como turistas cuando ellos tenían como coartada que venían a un curso sobre el tema de drogas ilícitas para la FELN. Entonces tenían una fachada por la cual podían entrar por un curso, por una, en este caso, invitados por la FELN, pero entraron como turistas. Bien, 48 horas después de que se hizo público por parte de Jaime Salvatierra en el semanario La Época el caso de estos 2 agentes que entraron de manera encubierta, la Embajada de Estados Unidos, y habían pasado pocos días desde la expulsión de la USAID por parte de Evo Morales, la Embajada de Estados Unidos en La Paz anunció el retiro de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos, la NAS, luego de cerca de 3 décadas de presencia. Claro, la embajada argumentó en ese momento, si mal no recuerdo, que se retiraba al personal de la NAS como una especie de acto de reciprocidad por la expulsión de la USAID, ¿no? Pero lo que no pudieron explicar es que el curso duraba hasta el 24 de mayo y intempestivamente Leiva y Fritz se retiraron del país una semana antes. Aparentemente han sido descubiertos. Y tenían el apoyo de estos 2 agentes italoamericanos que nombramos antes. Y dice en otro párrafo Salvatierra, ya sea con relación directa o no, la CIA y la DEA espera que se produzca una reacción inmediata de líderes y políticos de oposición en sentido de pedir la renuncia del viceministro de Defensa Social y una investigación sobre hasta dónde conocía el presidente Evo Morales las supuestas actividades del tráfico de drogas de uno de sus más cercanos funcionarios. Es la operación que le veníamos comentando contra Cáceres, en la que están metidos estos agentes de la DEA en confabulación con los CIA-DEA de Santa Cruz de la Sierra, todos con nombre y apellido. Y que además uno de ellos había ingresado el año anterior también, por apenas una semana, también como turista, y que también se fue rápidamente del país y no se sabe qué actividades realizó en esas fechas. Cuando estas notas y este tema salió a la luz pública, de nuevo por las notas de Jaime Salvatierra en La Época, fueron desmentidas, como les decíamos, públicamente por Larry Memot todos estos casos, pero sin embargo se generó un gran revuelo interno dentro de la embajada, y Salvatierra, que evidentemente tiene algún topo dentro de la embajada, y que eso también... Una garganta profunda. Eso, claro, hay alguna fuente en la embajada que está filtrando información que luego se publica. Esto obviamente genera conflictos internos y preguntas dentro de la embajada de Estados Unidos acerca de, bueno, qué es lo que está pasando, qué cuestiones que son internas se están filtrando a la opinión pública. Me parece que, y eso lo vamos a tocar un poco más adelante, o en el programa de mañana, eso explica también el perfil
y la llegada del nuevo encargado de negocios, que más adelante vamos a hablar de él. Lo que va a aparecer luego del caso de este plan para manchar la imagen de Felipe Cáceres es el caso de manchar la imagen de nuevo, en este caso de Juan Ramón Quintana. El ministro de la Presidencia, exactamente. Cuando apuntan a pesos pesados. Hablamos de un compañero de lucha del presidente Evo Morales como es Felipe Cáceres, y en el caso del ministro de la Presidencia hablamos de quizás la voz más fuerte y más poderosa contra la injerencia norteamericana, un estudioso además de la injerencia, de la historia de la injerencia, y que además no tiene ningún temor en acusar abiertamente a Estados Unidos por las acciones que emprende en América Latina contra los procesos de cambio. En este caso, esta denuncia va a ser ya del mes de septiembre del año 2013, escrita por Ernesto Sánchez ante la imposibilidad de rebatir los éxitos de la gestión del presidente Evo Morales. Una campaña organizada por la CIA busca en una nueva fase de su aplicación enlodar al ministro de la Presidencia por su presunta relación con el narcotráfico y así afectar la imagen del proceso boliviano. Evidentemente, una de las figuras que más molesta ¿Y cuál es el vehículo que utilizaron para desprestigiarlo? Es una revista, la revista Veja de Brasil, que está especializada en difamar, mentir. Es un órgano de difusión, es un medio, es un cartel, no es un medio, es un cartel de la comunicación que lo que hace es utilizar sus páginas al servicio del Departamento de Estado norteamericano para desprestigiar tanto en Brasil como en Argentina o en América Latina, en Bolivia, a cualquier personaje que le sea ajeno o contrario a sus intereses. En este caso el periodista es Duda Teixeira. Relata en su artículo La República de la Cocaína, en la revista Veja, sobre la base de un presunto informe de inteligencia de la policía boliviana. Informa de una reunión de Juan Ramón Quintana y la ex candidata a la gobernación Jessica Jordan con el narcotraficante Maximiliano Dorado en un barrio de la oriental ciudad de Santa Cruz. Claro, sacan esto a la luz pública de una revista como Veja, de un periodista Duda Teixeira, que después aparece ligado a los servicios secretos estadounidenses. ¿Y qué pasa? Obviamente los medios de comunicación privados aquí en Bolivia reproducen esto 1 y 1000 veces. Varios medios de comunicación bolivianos hicieron eco de la denuncia, pero no le dieron similar cobertura cuando la propia revista brasileña ingresó en contradicciones sobre la fecha de la supuesta reunión. Primero dijo que fue el 18 de octubre de 2010 y luego un mes después. Dice el articulista, quizá Duda Teixeira de la revista Veja ayude a comprender una de estas razones de por qué se ataca a Juan Ramón Quintana. Al referirse a Quintana, el propio autor en la revista Veja dice: es autor de las declaraciones más antiamericanas del gobierno de Morales y se le atribuye directamente la sugerencia de expulsar a la DEA en el año 2008. Y sigue el autor: es evidente que Quintana incomoda a los Estados Unidos por su posición antiimperial, dado su conocimiento académico sobre la triste historia o sobre el triste historial en la construcción extraterritorial de los Estados Unidos y o dominio violento contra el mundo. La incomodidad gringa proviene también porque se acusa a Quintana de romper los vínculos orgánicos y la dependencia que mantenía la embajada respecto de las Fuerzas Armadas y la policía boliviana. Está claro, sigue el articulista, que perder el control de los aparatos de seguridad bolivianos para la embajada fue traumático, porque impide prosperar todo proyecto conspirativo desde las filas uniformadas. Además recuerdo ese artículo y carece de fuentes, no tiene fuentes probadas para todas las mentiras y todo el operativo que realizó en esa ocasión. Y además hace algo que los medios les encanta hacer, que es instalar algunas palabras claves, unas muletillas. Entonces está las palabras narcoestado, estado fallido, tiranía cocalera, o bien, como dice el título, la República de la Cocaína. Es decir, la utilización de los medios de comunicación
como forma complementaria a estas campañas de injerencia o conspirativas. Más adelante habla de, y con detalles, de cómo la DEA y la CIA tienen una fuerte penetración en los organismos de seguridad en el Brasil. Dice, por ejemplo, la instrucción de los agentes estadounidenses a sus leales dentro de la Policía Federal de Brasil es recolectar toda la información que se pueda para engrosar el expediente contra el ministro de la Presidencia de Bolivia, para lo que en los últimos días, esto se publicó hace algunos meses, se ha trasladado hasta Brasilia el jefe regional de la DEA, con el objetivo, fíjese, el jefe regional de la DEA, con el objetivo de tomar contacto con Roger Pinto y hacer ajustes sobre su papel en la campaña internacional. Conviene recordar al público que la salida de la DEA de Bolivia permitió conocer que Santa Cruz se había convertido en el centro de operaciones de la DEA para América del Sur, y que al salir la DEA de Bolivia obligó a desmantelar todo el aparato de seguridad que los gringos instalaron en Bolivia para controlar el comportamiento político de la región. Golpe, por cierto, demoledor, que la DEA no le perdona a Quintana y tampoco a Evo Morales. Claro, se repasa rápido las declaraciones, o vemos rápido cuando Evo expulsa a la DEA, o al embajador Goldberg, o a la USAID, pero esto tiene un tremendo impacto para Estados Unidos, para sus organismos de seguridad, y estén por seguros que ante medidas políticas como esas habrá un intento por cobrárselas, por revertirlas y por destruir la imagen de esos dirigentes que llevan adelante la implementación de ese tipo de políticas. Me parece que esto se publicó hace algunos meses y que no está para nada de más. Estamos en un año electoral y no está para nada de más ponerlo aquí a disposición a través de ustedes, de la opinión pública, desde este medio, para que lo tengamos en cuenta, porque, de nuevo, faltan pocos meses y seguramente volverán las denuncias. No, y va a venir una campaña, porque no es inocente los cambios que se están viviendo dentro de la Embajada de los Estados Unidos respecto a quienes empiezan a manejar los hilos y quienes van a estar justo durante el proceso eleccionario. Esto tiene un objetivo muy claro y muy preciso, que es tratar de unificar a la oposición política aquí en Bolivia en un solo candidato y tratar de desprestigiar y generar una matriz de pensamiento, una matriz de información que termine termine tirando abajo en las encuestas al presidente Evo Morales, cosa que está bastante complicado. Creo que saben que eso es muy difícil, pero van a intentar hacerlo. Repasamos algunos aspectos de la injerencia que se han dado principalmente en los últimos 3-4 años. Proyectitos que salen de la embajada, platita que va por acá, que va por ahí, algunas operaciones encubiertas. Le damos crédito porque estuvimos haciendo seguimiento el último año, a las columnas de Jaime Salvatierra y un par de autores más en el periódico La Época, semanario de Don Hugo Moldis. ¿Qué dijimos ayer, doctor? Déjeme recordarle. Presencia de la CIA en YPFB, con el caso Santos Ramírez. Infiltración en YPFB. Después también financiamiento de la Media Luna. Exactamente. En 2008. El movimiento separatista. Después también tenemos que la embajada le pedía a sus becarios, a personajes, a estudiantes básicamente que venían a Bolivia a hacer trabajo voluntario, les pedía que hagan tareas de espionaje para la propia embajada, en especial sobre brigadas cubanas o venezolanas en nuestro país. Hablamos de jóvenes así, top models, al estilo nosotros, que eran tentados o inducidos por miembros de seguridad o inteligencia de la embajada para que digan qué hacen los venezolanos ahí donde vos estás, en tu comunidad, qué hacen los cubanos, etcétera, etcétera. Otro caso es el del auto, del 18 de marzo de 2002, un auto de la embajada. 2012. 2002, dije. Para mí es tiempo. Sí. 2012, que fue capturado por autoridades bolivianas con un gran número de armas y municiones. O sea, un auto de la embajada, patente diplomática, por el Beni, cargado de armas y municiones. Después también daban cuenta de la existencia, además de casas de seguridad que la embajada tenía por fuera del ámbito del búnker de la avenida Arce, y donde desde allí se hacían tareas de inteligencia. Y otro tema era la utilización de personal policial
abocado a tareas de seguridad dentro de la embajada que hacían vestir como lustrabotas, dulceras en las inmediaciones de la a mi embajada. amiga de la Policía Nacional, Viviana Caballero Corrales, que la hicieron vestir de dulcera para hacer inteligencia, que mande un par de caramelos gratis. Sí. Que diga qué trabajo le gusta más. Intercambio con los líderes de la marcha del TIPNIS, como Rafael Quispe, que hoy salió a hacer una declaración, pide que echen a Sacha Llorenti de la ONU. Bien, los líderes de la marcha del TIPNIS ligados a la embajada Gringolandis. Ligados también a los agentes de la CIA, por ejemplo, Ian Hayward, al caso de Caranavi, los incidentes que hubo por la instalación de una fábrica de cítricos. Después los principales dirigentes de esas movilizaciones también fueron recibidos o invitados a intercambiar con agentes de la CIA, en este caso, como les comentaba, Ian Hayward. ¿Qué más, doctor? Después hubo una serie de intentos a través de medios de comunicación, de miembros del Poder Judicial, de ex agentes de la policía, para involucrar a Felipe Cáceres, el viceministro, y al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, como con nexos con el narcotráfico o con otro tipo de actividades para lesionar la figura del presidente y del proceso de cambio. Exactamente. Van a disculpar ustedes que hoy vamos a leer, igual que lo hicimos ayer, un montón de material. Esto es básicamente hiper antitelevisivo, pero hace falta que nos detengamos y analicemos y repasemos información detallada sobre estos casos. Son 2 especiales, esperemos terminar hoy, así no nos alargamos demasiado y ponemos a disposición de usted, a través de Labia Yala, y todas estas cuestiones de injerencia, desestabilización, operaciones de inteligencia clandestinas llevadas a cabo por la CIA, la DEA, la USAID, la NAS, el IRI, ¿qué me falta? Sí, un montón la NED, un montón de siglas que son subsidiarias, podríamos llamarlo, del Departamento de Estado, y lo que buscan es, con diferentes fachadas, involucrarse y socavar los procesos de cambio que se viven en América Latina. La USAID, la DEA, la CIA son nombres quizás mucho más familiares para nosotros, pero hoy lo que vamos a desentrañar también son otros casos y otras agencias que reciben también muchísimo dinero y que encubiertamente realizan también actividades desestabilizadoras. Bueno, ¿qué le parece? Ya vamos a hablar de la USAID, de nuestro amigo Shadrach. Tenemos que ir... Ayer me dejó muy tentado y con ganas de escuchar más sobre la Paloma Memot. La Paloma Memot. Larry Memot, un amigo nuestro, amigo íntimo de esta casa, de este equipo periodístico, que lamentablemente fue expulsado de la embajada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Larry? ¿Por qué te sacaron? Tengo información. ¿Dónde está lo de Larry Memot? Usted lo tiene por ahí para empezar. Tengo acá la USAID. Tenemos... Ah, ya sé dónde lo tengo. De Larry Memot, recordemos, hubo... Espéreme, lo tengo acá. ¿Lo tiene ahí? Ah, bueno. Documento junto al IRI. Larry Memot publica, otra vez, Jaime Salvatierra, esto es publicado en abril de este año, abril de 2014. ¿Qué pasa? Operaciones como la de Ostreicher o 2 agentes de la DEA, que también denunciábamos ayer, que ingresaron clandestinamente como turistas hasta Santa Cruz de la Sierra para implementar algunas acciones encubiertas en contra del proceso de cambio y del líder Evo Morales, la CIA realizó estas acciones aparentemente sin el conocimiento del amigo Larry Memot, quien en su momento se quejó al Departamento de Estado y le dijeron: todo bien con vos, pero no tenés por qué estar al tanto de algunas cuestiones que nosotros o que nuestros servicios de espionaje realizan de manera clandestina. Luego, aparentemente, hubo un cortocircuito entre estos servicios de inteligencia, más precisamente los agentes de la CIA aquí y Larry Memot, y terminó saliendo. Vamos a repasar. Usted esto no lo tiene, ¿no? No, usted, se lo dejo para usted. Yo me reservé otros apartados muy interesantes sobre la presencia de la USAID y otras agencias. Le mandamos un abrazo a Larry Memot, que en definitiva no estuvo tan solícito para aceptar presiones de los halcones de Washington para endurecer la política en contra del gobierno de Evo Morales. Dice Jaime Salvatierra: su reemplazo no se debe solo a protestar
por la información que le fue ocultada en el caso Streicher, sino al hecho que en los últimos meses empezó a cuestionar mucho las órdenes impartidas desde Washington de clara intención subversiva, y estaba muy molesto porque mientras le reducían el presupuesto y personal de la embajada y le retiraban apoyo a sus iniciativas diplomáticas y de búsqueda de mejorar las relaciones con Bolivia, la Casa Blanca aumentaba los fondos y la plantilla para la actividad subversiva y las operaciones desestabilizadoras de las agencias norteamericanas de espionaje y subversión en Bolivia. Sigue la columna. ¿Hasta dónde se sabe? Memot llegó a insubordinarse, agarrando plata de la subversión para emplearla en acciones diplomáticas, así como cambiar el plan de ejecución de acciones subversivas para ajustarlas a su manera. Sigo con algunos párrafos. Sin duda alguna, el relevo intempestivo de Memot se debe a presiones de los representantes de las agencias de espionaje norteamericanas en la Embajada de La Paz, quienes en su guerra sucia llegaron a montarle al encargado de negocios un caso de supuesta malversación de fondos de la embajada. Qué extraño que suena, porque no veo, por ejemplo, a dos duros embajadores, dos halcones como Manuel Rocha o Philip Goldberg, que desconocieran actividades de la CIA o de la DEA delante de sus propias narices. Sigo con Salvatierra. Fueron estos espías de la embajada norteamericana los que pidieron que Washington rectificara su política en Bolivia. O sea, Memot quería negociar, quería tener una buena relación con el gobierno, y la CIA dentro de la embajada le dijo: Memot, necesitamos ponernos más duros, necesitamos operaciones de inteligencia para desestabilizar, ingresamos agentes de la DEA sin avisarte y vos te haces el bueno. Y recuerda algunos, ha salido el año pasado, creo que en el suplemento político de La Razón, y dio pocas entrevistas, pero las que dio en general vertía párrafos elogiosos, por ejemplo, de la lucha contra el narcotráfico del gobierno boliviano. Quizás le molestó ese perfil. Seguramente, seguramente. Ya sabemos cómo trabajan los halcones, y si hay alguien que tiene una posición más conciliadora y de negociación, obviamente van a intentar marginarlo. Evidentemente lo hicieron con éxito. Dice: como parte de la rectificación, el Departamento de Estado acaba de implantillar como instructor contratado desde Estados Unidos a Roberto La Oveja Vargas Blacut, viejo agente de la DEA y la CIA en el Chapare, quien correteaba a los cocaleros y hasta el propio sindicalista Evo Morales, para que vuelva a montar el trabajo de inteligencia y chequeo al servicio de la CIA en La Paz. Solo que en vez de usar a policías bolivianos, lo está haciendo con el grupo de vigilantes privados civiles, que llaman azules, que ni siquiera tienen licencia para esta actividad en Bolivia. O sea, dice Salvatierra, que es un grupo ilegal de inteligencia y seguridad que viola flagrantemente la Convención de Viena. O sea, están operando agentes de inteligencia contratados, que en principio no tienen una relación directa con la embajada, por encargo de la CIA. Pero deben tener capacidades muy particulares para estas tareas que se le han encomendado. Realmente cuando uno escarba en los currículum o prontuarios, en muchos casos de estos personajes, se encuentra actividades non santas en países con conflictos muy específicos. En fin, dice Salvatierra, le costó caro a Memot su negativa a subordinar la Embajada de La Paz a la CIA, aun cuando a su manera cumplió tareas arriesgadas como la fuga del empresario Streicher y el encubrimiento de agentes de la DEA y la CIA en operaciones especiales. Su conducta le valió la salida del cargo y le espera una fuerte sanción en los Estados Unidos. Sin duda, dice el autor, es una advertencia clara de la CIA para quien le sucederá en La Paz. Esto es un dato también que me parece de análisis interesante. Me parece que ese es el dato fuerte, porque anticipa una movida que ahora se va aclarando con los perfiles de los nuevos funcionarios que vendrán. Pero también, dice Salvatierra, y este también me parece un elemento importante, para la autoridad boliviana esto es delicado porque deberá escudriñar antecedentes antes de otorgarle el placet a un presunto halcón. Me imagino que las autoridades bolivianas estarán bien atentas a estos movimientos dentro de la embajada. Entonces tenemos una eclosión interna a partir de ciertas operaciones de inteligencia denunciadas por la época, de la posición de Larry Memot, primero desmintiendo esas operaciones, después tratando de bajarle el tono. Evidentemente que estas cuestiones que estamos poniendo a su disposición, que estamos leyendo, nacen de que hay un topo dentro de la embajada Gringolandis
que le está pasando información al amigo Salvatierra, que en realidad creo que no existe, o sea, es un seudónimo, me imagino que no se querrá quemar. Para mí el topo es Snowden. Es un crack, ese tipo, desde cualquier lado puede ser topo, me parece. Mire, yo le voy a decir en un rato, de acuerdo a mis tareas de inteligencia e interpretación, quién es el topo dentro de la embajada gringolandesa. Epa. Se lo voy a dar en exclusiva en el segundo bloque. Pero por el momento, ¿por dónde seguimos? Por quienes vienen a suceder. Exactamente, me a parece Larry mismo. que... ¿Quiénes son estos personajillos? Que no es menor el perfil de estos personajes Brown que vienen... y Brennan. Exactamente. Quien nos habla de los perfiles de Brown y Brennan, porque en realidad viene Brown hasta julio. Viene por 2-3 meses. Eso también es muy llamativo. Tiene un perfil más de inteligencia que diplomático y luego viene Peter Brennan. Entrevistamos a Hugo Moldis, analista político, director justamente del periódico La Época que estamos citando, y nos empieza a trazar un perfil inicial de quien está ocupando hoy la jefatura, el encargado de negocios dentro de la embajada gringolandis. Viene Brown para descubrir, para organizar el inicio de la desestabilización de cara a las elecciones, pero también para descubrir quién es ese topo dentro de la embajada y limpiar la casa. Y a mí me parece que sí y me parece que sí por su característica, ¿no? Vamos a ver qué dice Hugo Moldis. Es inusual que la embajada de Estados Unidos en cualquier país del mundo realice un cambio de su máximo representante, que en el caso boliviano solo es encargado de negocios, por solo 2 meses, como es por ejemplo la llegada de Jefferson Brown, y luego desde julio el arribo para el mismo puesto de Peter Brennan. En realidad la información de la que se dispone, que ya había sido advertida por La Época a principios de este año en un artículo de Jaime Salvatierra, es que Washington ha decidido cambiar, endurecer la posición hacia Bolivia, cambiar a lo que ellos denominan las palomas por los halcones. Esto, en el lenguaje de la diplomacia internacional, implica endurecimiento de las posiciones de subversión, de desestabilización del proceso boliviano, del gobierno boliviano. Tanto Brown como Peter Brennan tienen bastante experiencia en temas de, comillas, iniciativas democráticas que en realidad se han constituido una fachada para que Estados Unidos, USAID de por medio, la ANED de por medio, impulsen, desarrollen una serie de actividades, de acciones para ir minando la base social y la base política de los gobiernos progresistas y de izquierda en la región. De hecho, parte de estas iniciativas, entre comillas, democráticas, están profundamente vinculadas a la estrategia del golpe suave, que son las nuevas modalidades de reversión de procesos como se llamó durante la doctrina Reagan. Entonces, esto es lo que se dice. En julio próximo también vamos a tener algo inusual. Es decir, el primer hecho inusual es cambiar un encargado de negocios en menos de 3 meses, después de que se fue Larry Memo. El segundo hecho inusual es que junto a Brennan vienen todo un equipo de nuevos diplomáticos, es decir, se va a sustituir absolutamente a todos. Eso implica que la Embajada de Estados Unidos no está contenta con lo que hizo Memo y sus colaboradores, y que la idea es cambiarlos por otros que le den mejor resultado en lo que quieren hacia Bolivia. Ambos son diplomáticos de carrera, lo cual no los hace menos peligrosos. Corresponde más bien al sector más duro de la diplomacia estadounidense. Brown, ambos no han fungido principalmente de embajadores, sino más bien de ministros consejeros en la mayor parte de los casos, pero ambos tienen experiencias en materia de
de su versión. Brown ha estado en el Ecuador, conspirando de una manera abierta, clara, contra el presidente Rafael Correa. Ha sido uno de los que más impulso le ha dado a la Chevron. Ha estado también en Argentina, donde ha instalado casi de manera simultánea un centro de asistencia humanitaria. Digo de manera simultánea porque esto sucede en el Chaco argentino y por ese mismo tiempo en Chile, en Concán, ¿no? Cancún, en Chile, donde Estados Unidos, bajo el pretexto de la ayuda humanitaria, la lucha contra desastres naturales como los temas del terremoto, ¿no? Instala centros humanitarios militares que en los hechos son una prolongación de las bases militares del Comando Sur y en estrecha relación con la activación de la cuarta flota. Ha estado en Paraguay también llevando adelante la presencia militar estadounidense, incluso en el gobierno del propio presidente Fernando Lugo. Vamos a ver ahora de nuevo con Hugo Moldis el perfil de quien sucederá a Jefferson Brown. Hablamos de Peter Brennan. A ver, su perfil. Brennan ha estado en Pakistán precisamente llevando adelante iniciativas democráticas con sectores de la élite pakistaní en la línea de construir una suerte de bloque de contención tanto contra la influencia hindú como contra la propia expansión de los afganos, ¿no? También ha sido el responsable de la Oficina Política Cuba desde Washington, desde la que, diríamos, ha llevado dos principales acciones que reflejan su espíritu subversivo. La primera, reunirse con el bloque disidente, aprovechando una oportunidad en la que se iba a tratar temas migratorios entre Cuba y Estados Unidos. Todos sabemos que el bloque disidente en Cuba es alimentado financieramente por la sección de intereses. Y la segunda, promoviendo acciones para lograr la libertad de Alan Gross, que fue detenido en Cuba por tratar de montar una red de telecomunicaciones subversivas, yo diría de manera similar a lo que hasta poco se sabe el Zunzuneo, ¿no? El Twitter cubano con fines conspirativos. He estado en Costa Rica. En Costa Rica ha organizado, por fuera del gobierno del presidente Óscar Arias, ha organizado de manera de lo que él le llama discretamente a una serie de policías para que tengan entrenamiento en la Academia del Comando Sur. En síntesis, estamos hablando de dos halcones. No sé cuál es mayor que el otro. Lo evidente es que uno tiene la tarea de limpiar la casa, que es la palabra que se utiliza dentro de la Embajada de Estados Unidos. ¿Limpiar la casa de qué? De lo que ellos pueden considerar filtración de información. Segundo, de sectores más moderados, pero no por eso anti-gobierno boliviano. Y tercero, también puede entenderse desde una visión externa a la Embajada de Estados Unidos. Llama mucho la atención que Brown, ni 48 horas después de haber llegado al país, se haya reunido con políticos de la oposición y analistas políticos opositores para reflexionar sobre las dos encuestas de intención de voto que hemos conocido en el país en la última semana de abril. Aunque es reducido el tiempo, y también es inusual que una persona que viene por 2 meses tenga una acción política tan dinámica como Brown.
Brown no solo que se ha reunido para comentar estas encuestas, sino que está visitando a varias legaciones diplomáticas y a varios actores políticos, sindicales, opositores al gobierno del presidente Morales. Entonces yo creo que es un limpiar la casa en el sentido interno, Embajada de Estados Unidos, allá adentro, limpiarle la casa para que Peter Brennan venga con todo su equipo, pero al mismo tiempo limpiar la casa, como no hay que soslayar que para Estados Unidos América Latina es su territorio, es la gran isla continental, como diría Brzezinski, ¿no? A propósito de lo que América Latina implica para Estados Unidos, y obviamente Bolivia como parte de América Latina. Entonces limpiar la casa también puede ser limpiar, ¿no?, todos aquellos obstáculos que están impidiendo, yo no sé si vaya a lograrlo, sin embargo, que están impidiendo que la oposición tenga una sola candidatura en octubre próximo. La estrategia del candidato único es de Estados Unidos, ¿no?, tercializado a veces por países europeos como Dinamarca, cuyo partido de extrema derecha financia directamente al partido de Costas, pero también a un asesor de origen español llamado José Manuel Rivera, que es el estratega oculto de la idea del Frente Único, ¿no? Bueno, doctor, ahora le voy a... ¿Cuánta información? Limpiar la casa. Jefferson Brown, el actual encargado de negocios, vino por 3 meses, llegó a fin de abril. Tiene que limpiar la casa. Hay algún informante, hay alguien que está pasando información. Ahora te hablo a vos, amigo Jefferson Brown. Nice to meet you. No se ría. No sé. Le voy a decir quién es el topo dentro de la embajada. Chan. Chan, 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 chan. Música de... Esto, por supuesto, es... No lo puedo demostrar. Es pura interpretación, análisis de la información. En este momento, pasados unos minutos de las 19 horas, le voy a decir que el topo es parte del equipo de Jeffrey Shadrack, quien actualmente funge como jefe de la sección política, económica y comercial. Desde toda esta eclosión que sucedió el año pasado, a Shadrack lo han puesto y sacado de diferentes lugares. En realidad, todos estos funcionarios, no solo en Bolivia, siempre son agentes de la CIA, los encargados de la sección política. Es el caso de Shadrack, según distintas publicaciones. Por supuesto que la CIA en ningún momento va a sacar su lista de agentes encubiertos en ninguna embajada. Pero yo le puedo decir, en base a mi interpretación, al amigo Jefferson Brown, que ya puede estar tranquilo. Váyase, tómese unos días en el lago, visite el Salar de Uyuni, a ver si pueden llevarse el litio de una vez por todas, que es lo que quieren. Y el topo dentro de la embajada es o Jeffrey Shadrack como cabeza de la oficina de la sección política o alguien de su equipo. De ahí no sale la filtración de la información. Esto se lo puedo afirmar categóricamente en base a mis interpretaciones y análisis de la información. Esto fue una parte solo para dirigirme a Jefferson Brown. Clarito. Es una cuestión muy interna de la embajada y yo también tengo mis amigos ahí y ahí pasa la cosa. Un saludo a my dear friend Jeffrey Shadrack, agente CIA Agent Number 451 Fahrenheit. Hace rato que está por acá, ya nos conoce. Todos nos ven en la embajada, así que un abrazo para todos. Tengo un antecedente de Peter Brennan, el que viene después de Brown. Que también viene por 3 meses. Eso no creo que se quedará después. Hay que ver. Para mí viene y se va. Para mí, y lo vamos a hablar en un rato, por ejemplo, uno de los aspectos que el gobierno tiene que prestarle mucha atención es a las redes sociales. A mí me parece que se viene una ofensiva importante alrededor de las redes sociales, como lo intentan con el Zunzuneo en Cuba, como lo hacen en Venezuela, como lo hacen en Ucrania, en las primaveras árabes. Me parece que Estados Unidos en Irán lo hicieron también fuertemente contra
Mahmoud Ahmadinejad cuando buscaba la reelección. Para mí, una patita nada más, hay muchas, de la desestabilización que se viene contra Bolivia es darle mucho énfasis a las redes sociales. Por eso me parece que habría que establecer alguna estrategia comunicacional desde el gobierno para responderle. Este amigo Peter Brennan, además de estar en Costa Rica, como ya vieron a Hugo Moldis y en Cuba, en Pakistán, estuvo también en Nicaragua. En marzo de 2003, fíjese, doctor, le informó al jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, cuando todavía los sandinistas no habían ganado las elecciones, a ver a qué le suena, que quedaba suspendida la ayuda militar anual a Nicaragua hasta tanto no se destruyeran todos los misiles y la capacidad de defensa militar montada por el gobierno sandinista. Esto me hace acordar... ¿A qué le suena? Esto me hace acordar a la destrucción, más que nada a la pérdida de los misiles chinos durante el año 2005 en Bolivia, la presidencia temporaria de Rodríguez Belcé, cuando 30 misiles de origen chino desaparecieron misteriosamente gracias a la tarea de agentes de inteligencia norteamericanos, y Bolivia perdió, digamos, un puntal muy alto de su defensa. Y recuerdo al año siguiente, con la llegada de Philip Goldberg a Bolivia como nuevo embajador, que en un momento él pidió dejar eso atrás, que no quiere dejar eso atrás, hablar de eso porque eso fue algo positivo, porque el mundo es más seguro. Esa fue la frase que utilizó Philip Goldberg cuando Estados Unidos incrementa año a año su arsenal militar, su poderío militar. ¿Cómo se repiten las políticas injerencistas? Cuando está por ganar el sandinismo en Nicaragua, la embajada dice, saquen todo el armamento y el sistema de defensa, si no les cortamos la ayuda. Cuando está por ganar Evo Morales en Bolivia, el mismo y en Argentina hicieron lo mismo. Procedimiento. Con radares y aviones en la segunda presidencia de Carlos Menem. También sabiendo que Menem no tenía acceso a una reelección y que iba a haber cambio de signo político. Seguimos adelante, camino a desentrañar la desestabilización, la conspiración de parte de Estados Unidos. Ojalá fuera Bolivia el único país que Estados Unidos intenta desestabilizar. No, me parece que no le quedó país en el cual hacer algo. Deberíamos hacer una lista de los países a los que Estados Unidos no intenta desestabilizar o no ha desestabilizado desde la Segunda Guerra Mundial para acá. No sé cuántos quedarán afuera. En una mano le entra. O en dos. Vamos a tocar ahora, antes de ir al corte, vimos a Evo expulsando a la USAID. Exactamente. Te propongo, doctor, hablar de la USAID en este último bloque, del IRI, Instituto Ligado al Partido, del Partido Republicano, y la NED. Empezamos por la USAID, en base a información revelada por Wikileaks, por la vicepresidencia del Estado Plurinacional y por el periodista Nicolás Laguna en El Desacuerdo. ¿Te dejo a vos o querés que arranque? No. Métele. Le metemos, ¿sí? No, te contamos, la USAID, la NED y estas organizaciones lo que se han involucrado muy fuertemente y a través de estos documentos desclasificados lo conocemos, en la acción represiva en el Chapare, primero, donde estaba el movimiento cocalero, que era la base de sustentación de Evo Morales y de eso lo hacían con la DEA, y no hemos hablado de la DEA, ¿no? Ayer hemos tocado bastante la DEA. Pero fíjese, la USAID es una agencia de cooperación. O sea, teóricamente vienen, te hacen una escuelita, hacen un hospital de primer nivel, etcétera. Sin embargo, vamos a ver algunas de las antecedentes de la USAID. Una publicación de noviembre de 1978. Publicaron denuncias del periodista José Manuel Nava, quien había tenido acceso al manual de entrenamiento de los funcionarios de la USAID. Contra el sentido común, dicho manual no contenía instrucciones sobre cómo desarrollar programas de cooperación, más al contrario, señalaba cómo identificar y combatir la subversión. Según el manual, esta existirá cuando en un país surgen sentimientos anticolonialistas o antiimperialistas, o se producen manifestaciones hostiles contra países o dignatarios extranjeros. Según la USAID, lo más recomendable, esto es un documento del año 78, muy pocos años después de que se había creado la USAID, lo más recomendable era prevenir estos hechos, para lo cual describen un plan de espionaje y represión a los enemigos del mundo libre. O sea, este es el fundamento de la USAID. Claro,
a cara de la opinión pública es una agencia de cooperación, ya lo dijimos. Hacemos escuelitas, hacemos cooperación, X. Sin embargo, detrás de eso, esa cooperación es una tapadera para realizar operaciones de inteligencia y desestabilización cuando existen gobiernos que no son afines a sus intereses. Exactamente. Tengo otra parte de la nota de Nicolás Laguna para el desacuerdo. Documento del año 2008, cuyo encabezado dice sensible pero desclasificado, manifiesta sobre Bolivia. Documento de la USAID, desclasificado y publicado, no sé si en Wikileaks o en FOIA, que es otra entidad que desclasifica documentos. Es FOIA, ese documento es FOIA, gracias a la acción de un periodista norteamericano que a raíz de la expulsión, lo que veíamos al presidente Evo Morales expulsando a la USAID, dijo, bueno, acá ocurre una cosa sensible, pide a la coordinación de la libertad de expresión, que es una entidad que no puede hacerse el tonto si uno le pide información, y dijo, quiero saber qué hace la USAID en Bolivia, porque si un embajador nuestro es expulsado, por algo será. Dice este documento 2008, la USAID fue el primer donante para apoyar a los gobiernos departamentalmente electos democráticamente. Léase apoyo a la media luna que llevó adelante un proceso de desestabilización que prácticamente logra la división de Bolivia en el año 2008. El trabajo comenzó en 2004 y ahora está siendo continuado a través de otros proyectos. Dice el articulista, en el año 2004 no existía ningún prefecto democráticamente electo. ¿Cómo podían hacer donaciones a los gobiernos departamentales democráticamente electos? O la elección de prefectos era una agenda de la USAID. O sea que la relación de USAID con la media luna no se forjó ante la llegada del presidente Evo Morales, sino que se venía trabajando desde antes. Como vimos en el programa OTI, estaba dedicada a la promoción de líderes políticos y posteriormente a financiar a los prefectos opositores en actividades conspirativas. Este programa fue cancelado a solicitud del gobierno boliviano en septiembre de 2007. No obstante a ese pedido de cancelación por parte de las autoridades bolivianas, cuando ya Evo era presidente, la USAID continuó con el apoyo a través de otros proyectos. Un programa denominado Diplomacia Pública, crítico para contrarrestar los ataques en contra del gobierno estadounidense de los altos niveles del gobierno boliviano. Para seguir avanzando en este programa solicitaron a Washington dinero para dar más apoyo a los pasantes indígenas en la USAID y la embajada para construir y consolidar una red de graduados que abogan por el gobierno estadounidense en áreas claves. Varios millones de dólares de la cooperación estadounidense se invirtieron en confrontar al gobierno boliviano y fortalecer a sus opositores. Léase los prefectos de la media luna, que llegaron a tener más de 100 instituciones públicas y dinamitaron pozos y ductos petroleros. Parte de la labor de la USAID, por suerte, desde nuestro lado, fue expulsada por Evo Morales en el 1 de mayo de 2013. Hay más. Hay mucho más. Y vos nombrabas antes al Instituto Republicano Internacional, que es una entidad del Partido Republicano Norteamericano que realiza labores en distintas partes del mundo, tiene un instituto que está muy financiado. Pero esta financiación que recibe el IRI viene... El IRI es otra entidad. Viene de la Fundación Nacional para la Democracia, la NED, que hace un rato usted nombraba. Antes de ir al IRI, fíjese, otros cables desclasificados de 2008. Goldberg le escribe al Departamento de Estado para comentar las reuniones que tuvo el 23 de julio y el 25 de agosto con Rubén Costas, Eduardo Paz, presidente de la CAINCO, Guido Nayar, presidente de la Federación de Ganaderos, Ernesto Monasterio, dueño de Unitel. Lindos nenes. Parte de las tareas conspirativas de Goldberg, por lo que fue más que legítimamente expulsado en el año 2008. ¿Qué dice con el IRI? Lo tengo acá. ¿Lo tiene ahí? Fíjese, y esto es actualísimo. Proyecto del IRI, Instituto Republicano de... Internacional. Internacional. Es una fundación del Partido Republicano fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Acá tengo el documento, no importa que lo veamos así muy de lejos, in English. Documento del IRI. Fecha del proyecto, 19 de octubre de 2012 a 19 de octubre de 2013.
Presupuesto asignado, $912.400. Casi $1 millón. Por el ejercicio de un año estamos hablando. Contacto del IRI, Stephen Johnson, director regional para América Latina y el Caribe. Proyecto del IRI para la política y educación civil y política de los programas en Bolivia. Y voy a leer algunas partes, lo tengo acá en inglés, van a disculpar, pero lo voy sacando rapidito. Como puede notarse, los programas de la USAID desde 2003, del IRI, han estado trabajando para sustentar la legitimidad de los partidos políticos en Bolivia. El foco del IRI está puesto en actividades políticas y de educación cívica, como les decíamos antes. El IRI trabaja para promover relaciones entre la sociedad civil y los partidos políticos. Imagínese un organismo que depende del Partido Republicano estadounidense, ¿con qué partidos políticos se va a ligar aquí en Bolivia? Y esto se relaciona con la USAID, que promovió una reforma de partidos políticos luego de la irrupción del MAS en las elecciones del 2002, que fue cuando desde Estados Unidos le dijeron, les avisamos que hay que parar a Evo Morales. Sigo con el documento del IRI, que tampoco estoy descubriendo América, se encuentran públicamente rastreando un rato por internet. Uno de los mayores propósitos del IRI es desarrollar un manual interactivo para los alumnos de escuela secundaria. Esto es interesante y por eso hablábamos antes de las redes sociales. Para que exploren conceptos como el civismo y la responsabilidad ante la autoridad. El manual fue agregado al currículum desarrollado por el Ministerio de Educación. Fíjese, porque creo que hay una debilidad ahí del gobierno, ¿no? En todavía ser permeables, esto es 2012 y 2013, a la penetración de estos organismos políticos estadounidenses. Y nada menos que en el sistema educativo. En el sistema educativo. Dice, el IRI entrenó a más de 6.500 profesores. Entrenó a más de 6.500 profesores en el uso de este manual y distribuyó 25.000 copias en el año académico 2012. Adicionalmente, dice, numerosos partidos políticos bolivianos participaron en otro programa del IRI que trabaja por la modernización de los partidos políticos. El objetivo del IRI es asistir a los partidos políticos de América Latina en identificar las debilidades que bloquean la aplicación efectiva de sus respectivas constituciones. Después dice, apartado 2, objetivos del programa. Avalar elecciones transparentes en el proceso electoral que se vive este año en Bolivia. Promover la tolerancia con respecto a opciones políticas diferentes. El IRI, organismo dependiente del Partido Republicano Estadounidense, continuará avalando la democracia en Bolivia, trabajando con la sociedad civil para fortalecer valores democráticos, prácticas y principios. Fíjese ahora. El IRI cree que hay amenazas para la democracia en Bolivia y que por estas amenazas se demanda una participación más activa, informada y responsable de la sociedad civil. O sea, el IRI cree que hay una amenaza para la democracia en Bolivia. O sea, están trabajando políticamente en contra del proceso de cambio y de Evo Morales. Para lograr este fin, dice, de tener una participación más activa, etcétera, etcétera, el IRI lleva adelante una campaña multilateral, otra vez de educación civil, que envuelve a diferentes grupos de la sociedad, con particular énfasis, fíjese esto, el IRI lleva adelante para promover esos valores democráticos una campaña, entrenó a 6.500 profesores y dice con particular énfasis en los votantes que van a ir a sufragar por primera o por segunda vez. O sea, están centrando sus programas en la formación de jóvenes para que tengan una visión crítica, democrática y
luchen contra la amenaza de la democracia que significa Evo Morales. Esto es lo que está por detrás de este programa, que cuenta para el año 2012-2013, o contaba, con un financiamiento de casi $1 millón. Y no es menor esto si tomamos en cuenta que en Venezuela se ha fomentado abiertamente esta cuestión del movimiento estudiantil y se quiere que este sector sea, digamos, quien encabece en distintos países de América Latina, digamos, una cuña opositora, y como son, claro, digamos, están hablando primero y segundo voto, se creen que pueden influir como para que el descontento, digamos, aprovechando, tenés que ser rebelde, sos joven, sos rebelde, rebelate a lo que tenés hoy en tu país. Ahí está. Doctor, ya casi que nos tenemos que ir, tengo mucho material más. Por ejemplo, las actividades del IRI se concentran en las áreas metropolitanas del Alto, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, con algunas actividades en Tarija y Sucre. Eje troncal. Creo que mañana tenemos que seguir tratando este tema, porque todavía tenemos mucho material. Sí, nos quedó también un poquito de lo que es esta Fundación Nacional para la Democracia, que también tiene unos antecedentes en América Latina para temer por su apoyo a opciones de derecha y de extrema derecha en Haití, en Venezuela, en Nicaragua. Es decir, no son nenes de pecho, y sus actividades financiadas fuertemente, y en algunos casos como el de la NED, que dice que es una organización sin fines de lucros, de repente recibe fondos del Congreso norteamericano, lo cual es completamente incongruente. Mañana entonces tercer capítulo, no te lo vas a perder. Esto es Ojo con los Medios por el 4161 Avia Yala. Mañana tercer capítulo para que continuemos desentrañando los caminos de la desestabilización y de la conspiración impulsada por diferentes ramas del statu quo estadounidense en contra del proceso de cambio de presidente Evo Morales. Comandante. Hablamos harto, ¿no?